están matando absolutamente lo que quedaba de España. No considero que sea la historia de los Estados Unidos, es la historia de España. La historia es el relato de los hechos descritos en algún tipo de documento, legajo, no son fábulas, no son cuestiones que uno se inventa. Mientras no lo veamos de esa manera, no va a haber forma de que expliquemos esto correctamente. Con ese aniversario que se viene, pues es momento de corregir, de enmendar. La primera investigación surge por de dónde viene el nombre de Texas. Y se escribe con X o se escribe con J, se pronuncia de una manera, se pronuncia de otra. Entonces empecé a tirar del hilo y lo que encontré, lo podemos decir desde el punto de vista español, lo podemos decir como absolutamente desagradable. Estados Unidos, después de su independencia, no tienen esa relevancia internacional porque es un país que se está creando. Entonces, ¿cómo alcanzas esa relevancia internacional? Derrotando al Imperio Español. Para lo único que sirve es para disparar la propaganda absolutamente en cuanto a la leyenda negra y en cuanto a España. Propagandísticamente para los Estados Unidos es un boom. Nadie en los Estados Unidos ha querido poner en duda aquello. Eso ya está como grabado en piedra. Pero es que es precisamente en ese momento es cuando más se tergiversa la historia cargándola contra España. Lo que llama la atención es que los propios españoles asuman esa mentira. Es deliberada esa mentira. Yo si fuera tejano, si fuera estadounidense, me molestaría bastante que no me contaran la verdad. No deberíamos calificarlo como olvido, es totalmente intencional. O sea, han hecho todo lo posible durante estos 250 años para borrar la huella de España de cualquier nombre, de cualquier punto del lugar. Ya es hora de romper ese relato falsario, ¿no crees? Más del 83% de quienes ven Desde mi punto de vista no están suscritos. Si no estás suscrito, te pido que lo hagas ahora para apoyar este canal libre e independiente. Hecho eso, sigue disfrutando de este contenido. ¿Qué tal, amigos? Hoy nos encontramos en San Antonio, Texas, y tenemos el privilegio de tener con nosotros al profesor Jorge Luis García, autor de varios libros, investigador, historiador, hispanista. Y bueno, gracias a ese trabajo de décadas, pues vamos a tratar de arrojar luz sobre el legado español en Norteamérica, precisamente cuando este país está a punto de celebrar los 250 años de su independencia. Y bueno, pues ante todo, muchas gracias, Jorge Luis, bienvenido a Desde mi punto de vista. No, gracias, Constantino, por tenerme aquí en este programa. Es un placer. Un gran gusto de poder hablar de esta parte tan importante de la historia de los Estados Unidos. Justamente hablábamos de un aniversario que creo que se va a celebrar por todo lo alto. No sé qué informaciones tienes sobre eso, porque incluso ya resuena en España. Dice, ¿qué van a hacer los estadounidenses cuando celebren la independencia de Inglaterra? Sí, pero bueno, eso va a enseguida escarbar sobre la historia propia y digo yo que será el momento de descubrir ese legado español, ¿no? Porque fue una presencia importante de casi 3 siglos en 2/3 partes del territorio de los Estados Unidos. Entonces, me gustaría, ya a nivel personal, ¿cómo nació en ti la necesidad de contar esta historia desde aquí, desde San Antonio, una ciudad profundamente marcada por ese legado español? Bueno, primero, antes que nada, me vas a perdonar que te haga una pequeña corrección. No considero que sea la historia de los Estados Unidos, es la historia de España. Esa es la visión que no tenemos desde España, de que lo que pasó en los Estados Unidos, pues bueno, es la historia de ellos. No, es uno de los capítulos más importantes de la historia de España. Mientras no lo veamos de esa manera, no va a haber forma de que expliquemos esto correctamente. Entonces, pero es una corrección amigable, ¿eh? ¿No? Es la visión que se tiene muchas veces cuando estás fuera de aquí, cuando empiezas a ya vivir aquí, a investigar aquí, a ver España por todas partes, porque la ves por todas partes. Entonces te das cuenta que los procesos quizás no son tan ajenos a nosotros como pensamos. Entonces tendríamos que empezar a verlo de las cosas de otra forma. La presencia española en Norteamérica fue objeto de varios años de investigaciones por parte de Jorge Luis García Ruiz, plasmadas en su libro titulado Presidio. Presidio ofrece un apasionante relato construido a partir de documentos originales encontrados en los principales archivos del mundo. Presidio, una obra fundamental de historia documentada que pueden adquirir en el enlace indicado en la descripción de este vídeo. A mí me
no sé si decir que me surge la oportunidad, pero bueno, me surge, en aquel momento lo vimos así, nos surge la oportunidad de venir aquí. No estaba relacionado con mi carrera, de hecho tuve que abandonar todo y empezar aquí de cero. Y lo hicimos básicamente pues porque los niños tuviesen un mejor inglés y dar otra experiencia distinta. Ahora pues quizás estamos pensando en regresar al nido. Y pues nos vinimos para acá y llegando aquí, a mí me interesaba mucho en España, me interesaba mucho la prehistoria, porque creo que es donde están todavía las grandes preguntas. El resto lo tenemos todo escrito en documentos. Y llegando aquí, pues dije, bueno, pues no sé qué voy a hacer, no sé a qué me voy a dedicar. Empecé a tirar del hilo con la primera investigación, que fue pues, un cúmulo de cosas que te llevan a hacer algo que no tenías previsto de ninguna de las maneras. La primera investigación surge por de dónde viene el nombre de Texas. Y se escribe con X o se escribe con J, se pronuncia de una manera, se pronuncia de otra. Entonces empecé a tirar del hilo y lo que encontré, pues lo podemos decir desde el punto de vista español, lo podemos decir como absolutamente desagradable. Pero desde el punto de vista del historiador arqueólogo es una oportunidad tremenda. Desagradable porque me encontré con que la historia de estas tierras estaba totalmente tergiversada, llena de mentiras, y había un trabajo enorme por hacer, y no era solo el simple origen del nombre del estado, es que las investigaciones se ramifican, no se puede hacer una idea. Justamente, háblame de ese origen. ¿Texas de dónde viene? ¿No viene de las tejas de un tejado? ¿O sí? ¿Cuál es el origen? No, realmente no. El árbol tejo, que ya no lo conocemos en España, está casi olvidado, porque claro, las nuevas generaciones ya no les importa la biología ni nada por el estilo. Entonces ese árbol, aquí a los indios, a una nación de indios, los españoles de la época, los bautizan como los indios Texas. Y entonces da la casualidad de que estos indios están viviendo en un lugar entre la frontera entre la actual Luisiana y Texas, en donde hay un enorme, pero enorme, que ocupa varios estados, bosque de árboles tejos. De la versión americana del árbol tejo, que es el ciprés calvo de los pantanos. Entonces las similitudes entre los dos árboles es que pues, los dos son tóxicos. Y además sucedió yo aquí acojo a algunos profesores que vienen de intercambio, ya últimamente no, pero durante un tiempo los estuve acogiendo. Y entonces vino un profesor consorte, ¿no? Porque la que venía a hacer en los 3 años de trabajo pues era su mujer, y entonces los llevé a hacer al Pedernals Falls, que es un parque natural que está aquí al norte. Todo esto está lleno de ese tipo de árboles. Esto y la Luisiana. La Luisiana además es que lo considera el árbol nacional, el símbolo nacional. Imagínate hasta dónde llega. Y entonces le vi que se iba caminando. Este señor era biólogo, o es biólogo, perdí el contacto con él. Se va caminando, le veo que se acerca al árbol y le veo que agarra una hojita, la empieza a tocar, y yo me iba a acercar a él a decirle, ten cuidado porque este árbol es venenoso, no vayas a... Y entonces ya me estaba como a unos 20 metros y el hombre le veo gritando con una pasión enorme y dice, ¡es un tejo! Y entonces, pues claro, llega un momento en que aparte de las investigaciones que tú haces, la demostración, pues estos indios recibieron ese nombre porque estaban viviendo en un bosque de tejos. Y la versión que difunde el Museo, por ejemplo, de Historia de Texas en Austin, que visité ayer, todos. Allí dicen que son los indios que hablaban en su lengua pues una palabra que era Texas, algo así, y de ahí lo sacaron. Es lo que está escrito en el Museo de Austin. Ya, no, sí sé perfectamente, les he combatido, y además es que ellos basan... Bueno, vamos a empezar. Ellos dicen que la palabra es Teisha, que quiere decir amigos. Tenemos un documento de Fray Damián de Massanet, un fraile que estuvo por aquí en 1689, 90, 91, y lo reconoce como techas. Todo es un tema fonético, ¿no? Todo está escrito a papel, pero claro, el norteamericano, la X le suena a Texas, que se parece mucho a Teisha, pero no se da cuenta que es que realmente lo que el fraile puso fue Techas, y que luego el nombre se pronuncia en español, que quiere decir Texas.
no tiene nada que ver con la teja de los tejados. Y ellos lo que dicen, pues eso, pero es que se basan en un documento que yo he encontrado de 20 páginas, es una carta que Fray Damián de Massanet escribe a su superior, Carlos de Sigüenza y Góngora, que está en aquel momento en la Nueva España, le escribe esta carta. En esa carta efectivamente sale esa frase, techas, techas, que quiere decir amigos, amigos, pero qué curioso que en la misma carta los americanos dicen esta es la prueba, escrita en 1789, pero es que esa misma carta se titula A la descubierta del río de los Tejas y tiene 33 veces nombra a los indios Tejas. O sea que es imposible que esa prueba sea el origen de la palabra que al cabo de no sé cuántos años deriva en Texas, como quieren vender ellos. O sea, la narrativa que fabrican en muchos casos y en este también es tan, podríamos llamarla tan cutre, o sea, ignorando absolutamente cualquier... pues no sé cómo, no sé de dónde saldrá el nombre Canaveral, que me lo encontré en Cabo Cañaveral. En Cabo Cañaveral, allí en la NASA, pues tienen un museo de los cohetes, ¿verdad? Pues tienen un pequeño centro de interpretación para ver de dónde sale, pues, la zona donde ellos... Y entonces, yo que leo todo, te ves allí una de las cartelas y te dicen, realmente no sabemos de dónde proviene el nombre Canaveral. Bueno, vamos a ver, es que aquí hubo españoles circulando por aquí, le dieron este nombre y solo tienes que ponerle una virgulilla encima de la N. Uh-huh. Pues eso es, a eso me refiero con cutre, o sea, es absolutamente de decir, sois unos ignorantes. Se repite mucho, efectivamente, bueno, en lo que es la toponimia, en las referencias históricas más elementales, ignorar lo propio, totalmente, porque es la historia de ellos. Entonces yo digo, con ese aniversario que se viene, pues es momento de corregir, de enmendar, porque yo me pregunto, la curiosidad, cuando investigas, ¿dónde hallas la información está. La historia es el relato de los hechos descritos en algún tipo de documento, legajo. No son fábulas, no son cuestiones que uno se inventa, uno no habla de oídas, el historiador se basa en hechos históricos. Entonces, Jorge Luis, ¿dónde encuentras tú este tipo de evidencias? Pues están repartidas por todo Internet. O sea, es que si quieres acceso a los documentos originales, pues accedes al sistema Pares español que tiene los archivos, pero es que esos mismos documentos han estado siendo reproducidos en diversas publicaciones, pues un autor, incluso americanos, utiliza y pone en su obra, pone el documento original. Es otra forma de tener acceso a los documentos. A mí no me importa el dónde está el documento, lo que me importa es el documento. Pero en toda esta literatura que ha servido para o malinterpretar el documento, él como autor norteamericano hablando inglés, pues te dice, mira que estoy súper documentado, aquí te presento el documento original, pero luego en el texto, en las conclusiones que él alcanza, está totalmente malinterpretado ese documento. Bueno, pues a mí me sirve, por lo menos yo descarto absolutamente lo que es la literatura del autor anglosajón y me centro en el documento, que es lo que para mí es interesante. O sea, los documentos están por todas partes. Por eso digo que es tan el descartar, y muchas veces ellos lo descartan, de no, yo no leo nada en español. Bueno, pues ¿qué te puedo decir? El 99% de los documentos que están en esa época sobre este territorio están escritos en español. Entonces, si te vas a basar solo en el 1% de un documento que a lo mejor un francés escribió por aquí, un inglés escribió por allí, pues las conclusiones y toda tu historia no va a servir absolutamente para nada. Claro, luego llegas tú, sacas ese 99% de documentos y dices, esto es absolutamente falso. ¿Aquí qué está pasando? Pues que, lo digo muchas veces, los Estados Unidos después de su independencia no tienen esa relevancia internacional porque es un país que se está creando. Entonces, ¿cómo alcanzas esa relevancia internacional? Derrotando al Imperio Español, 1898. En ese momento ya el Imperio Español no es nada comparado a lo que era. Y entonces en esa victoria amañada de Cuba, para lo único que sirve es para disparar la propaganda absolutamente en cuanto a la leyenda negra y en cuanto a España. Evidentemente España ya no tiene el potencial para esas pocas islas que le van quedando en el Pacífico y en el Caribe, defenderlas en el seno mexicano, pero propagandísticamente para los Estados Unidos es un boom, ¿no? Hemos derrotado al Imperio Español.
¿Y qué ocurre? Que es precisamente en ese momento de máxima leyenda negra, es cuando esta serie de historiadores norteamericanos, Bolton, Bannon, todos estos, los consagrados, Bancroft, todos los consagrados, pues escriben su historia. Desde ese momento, nadie en los Estados Unidos ha querido poner en duda aquello. Eso ya está como grabado en piedra. Pero es que es precisamente en ese momento es cuando más se tergiversa la historia, cargándola contra España. Y gracias por el arte de Birli Birloque, gracias a la Wikipedia y gracias a las redes sociales que tenemos ahora, lamentablemente, y de eso a lo mejor hablamos después, pues en España hay una corriente que lo que hace es hacerse reflejo de lo que habían escrito estos autores norteamericanos en contra de España hace 100 y pico años. Justamente hemos visto que los estadounidenses han tergiversado y amañado pues esa historia propia de ellos, porque era un relato que interesaba para difundir pues una epopeya, ¿no? de la conquista del oeste, de la gran nación elegida, etcétera, etcétera. Pero lo que llama la atención es que los propios españoles, como estabas diciendo tú, asuman esa mentira y que no haya ningún tipo de interés en gran parte, digamos, a nivel de la academia, a nivel incluso de las escuelas e institutos en España, de que se difunda la verdad de un capítulo esencial para la historia de España. Entonces, ¿por qué esta conquista de Norteamérica por parte de España es la gran desconocida para los propios españoles? Bueno, esto es una evolución también. En el momento en que se pierde en 1821, se pierde la Nueva España, se baja la bandera española y se sube la mexicana, nadie se fue de allí. Eso hay que tenerlo claro también, porque esa es otra de las narrativas. No, es que echamos a los españoles. No, los españoles echasteis a los pobres funcionarios que estaban allí, que se tuvieron que refugiar en Puerto Rico. Que me parece que fueron 2000 y pico personas, que eran funcionarios, que no tenían culpa de nada. Esos fueron los únicos que echaron, pero los que los echaron eran hijos de españoles. O sea, lo que hicieron es bajar una bandera y subir la otra. Y también los propios soldados, porque incluso en el Álamo, aquí cerca, digamos, la guarnición que había ahí, los soldados, según está escrito, pues salieron en desbandada, pero cuando subió México como país soberano, pero no es que se fueran a España, se fueron a otro sitio, pero se quedaron aquí y así miles y miles. Sí, no, a España, yo siempre lo he dicho, el viaje tenía un solo billete, el de ida, no había... Y si te daban un billete de vuelta era malo, porque te había llamado el rey, algo malo habías hecho y entonces tu cabeza... yo creo que nunca en el Imperio Español la cabeza pendió, te cortaban la cabeza, pero te ascendían, te ponían en un despachito sin ventanas y te ascendían, ¿no? Como pasó con Juan de Oñate o como con Nuño Beltrán de Guzmán. Tenemos muchos ejemplos sobre eso. El problema es que esta gente, pues, desde España, llegó un momento que cuando se pierde la Nueva España, dicen, ¿sabes qué? ¿Para qué hablar de derrotas? Entonces vamos a dejar que los mexicanos cuenten la historia de esa parte de España. Y aunque en España se mantuvieron todavía muy buenos americanistas, muy buenos, pero ya no era el ambiente como para hablar de eso, ¿no? Entonces, si tú eras un historiador en aquel momento americanista y te dedicabas a hablar de esto, pues ya la gente no te hacía caso, no leían tus libros, tus publicaciones. Y lo mismo les pasó a los mexicanos. Los mexicanos pierden estos territorios 15 años después nada más, solo 15 años después. No les dio tiempo a nada, ni tampoco tenían interés en nada. El Tratado de Guadalupe Hidalgo. Sí. Ellos no tenían intención de mantener Texas y pues casi, a pesar de que a algún mexicano le vaya a sentar mal, probablemente estas indican que Santa Anna vendió el Estado. Se lo vendió a los norteamericanos. Pero bueno, eso es otro charco que no nos vamos a meter en él. Y entonces, ¿qué les ocurre a los mexicanos? Que ellos pierden Texas, por el tratado pierden el 53% de su territorio y dicen, bueno, pues hemos perdido, mejor no hablar de ello, que sean los norteamericanos los que cuenten la historia. Entonces nos damos ahora de bruces con que España, la historia de España en estos territorios la están contando los norteamericanos, precisamente cuando más en contra de España estaban en 1898. O sea, ellos son los que están ganando con este olvido
Sí, no, no solamente silenciarlo, sino además tergiversando el relato. No deberíamos calificarlo como olvido, es totalmente intencional. O sea, han hecho todo lo posible durante estos 250 años para borrar la huella de España de cualquier nombre, de cualquier punto del lugar, además de forma torticera y de forma... Hasta dices, pero ¿cómo puedes explicar que a partir de 1836 Texas fuese un territorio... Y entonces, ¿de dónde aparecieron las piedras de las misiones? Hay misiones ahí que se fundaron en 1718 en San Antonio. O sea, más de 100 años de existencia de las piedras, ¿cómo? Pues no, directamente lo orillan, lo camuflan y desaparecen. Me llamó la atención también en este Museo de la Historia de Texas en Austin, que al inicio de la historia, digamos, de la presencia europea, se destaca pues un naufragio de un barco francés, la Belle. Bueno, fue toda una historia muy trágica, ¿verdad?, que terminaron matando a su capitán, y que los españoles encontraron aquello. Pero bueno, se recrean, dedican una sala entera a este episodio, sin duda interesante, pero apenas hablan, por ejemplo, de Vázquez de Coronado, el salmantino que exploró estas tierras y que llegó a Kansas, etcétera, etcétera, y de otros. O sea, apenas hay unos apuntes de esa exploración esencial para Texas, ¿no? Entonces, bueno, es deliberado ese olvido, es deliberada esa mentira. Yo creo que, no sé, yo si fuera tejano, si fuera estadounidense, me molestaría bastante que no me contaran la verdad y que no rindieran homenaje a personajes tan interesantes como Vázquez de Coronado, por ejemplo. No sé cuál es tu visión al respecto, porque también esos museos, pero también veo que en las escuelas a todo nivel no quieren saber nada de esto. O sea, ¿por qué eso les perjudica tanto? Ya han pasado 2 siglos y medio, más desde que los españoles fueron desapareciendo de aquí. Entonces, ¿qué pueden ganar con, persistir en esa tergiversación? No ganan nada, evidentemente. Pero esto es totalmente intencionado y, por ejemplo, vuelvo al nombre de Texas. Imagínate que ahora ya les presentan las pruebas definitivas con que yo las puedo presentar, pero no me hacen caso. De que han estado mintiendo durante 200 años y que entonces ahora tienen que cambiar absolutamente todos los libros, todas las señales en las carreteras, todo ese moto que ellos dicen de aquí de Texas, pues no lo van a hacer. Es más fácil decir, no, nunca existió. Y eso lo mismo pasa con cualquier parte de los Estados Unidos. Hubo un momento, en los dos primeros, la primera mitad del siglo XX, en el que el estadounidense tenía intención de adquirir un pasado, ¿no? Y en ese momento pues es cuando vas por Florida, vas por muchos sitios y se ve que hay pues las representaciones de Ponce de León, de todos ellos, ¿verdad? Encuentras mucho de esa forma de ver. A partir de 1970, 70 y quizá los 80 es cuando ya se dice, no, esto es los españoles eran asesinos, se robaron el oro, mataron a los indios, entonces hay que ocultarlos totalmente de la historia. Y así siguen. Porque ahora desde España hay gente que está diciendo, no, hombre, con Trump nos van a poner otra vez la estatua de Colón. No, lo que va a hacer Trump no es poner la estatua de Colón, porque este señor es de lo más anti-español que existe. Y anti-hispano. Entonces, toda su política está enfocada en hacer la vida imposible a los hispanos, que son los que más han trabajado en los últimos, desde siempre, por hacer grande este país. Y entonces lo que está haciendo él es retornando a explicar la historia como se explicaba en los años 70, en los 60, con una cantidad de leyenda negra enorme. Entonces, a mí, sinceramente, que pongan una estatua de Colón me trae sin cuidado. En este orden de cosas. Que me hagan el favor de ponerme una estatua que han tirado hace 10 años no me representa nada si por otro lado están matando absolutamente lo que quedaba de España. Y esto está claro cuando además nos han metido un gol enorme y tremendo, como ha sido el poner como oficial el inglés en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hasta ahora no había lengua oficial.
Entonces, cuando los padres de la patria están escribiendo su constitución y se dan cuenta que no pueden poner el inglés como lengua oficial porque más de la mitad de los Estados Unidos, no en ese momento, pero de los territorios que ellos pensaban que se iban a quedar, conviene aclararlo, en el momento en que se escriben estos documentos, las 13 colonias todavía no han hecho esa expansión brutal hacia el oeste. En ese momento no pueden hacerlo porque dicen, es que entonces no vamos a poder quedarnos con estos territorios que todos ellos hablan español. Y entonces dicen, no vamos a poner como idioma oficial el inglés, vamos a dejar los dos idiomas. ¿Qué nos pasa ahora? Hay hispanos sobre todo que están diciendo, no, pero hombre, no pasa nada, porque ¿cómo que no pasa nada? Esto es importantísimo, porque el día que tú tengas un problema, no tengas un inglés fluido como el que tienen ellos aquí, y tengas un problema porque te has tomado 2 copas y te han parado en un control, que eso es así, es que la gente no se da cuenta de eso. Te paran, vas hasta la cárcel. Esto, evidentemente, para un español en España, pues es incomprensible. O sea, si estaba conduciendo borracho, no pasa nada, me han puesto una multa y ya está. No, aquí vas a la cárcel. Uh-huh. Y si además hay víctimas por en medio, ya tu vida se acaba. Y el hecho de ser extranjero y además hispano y manejarte mal en inglés, esos son agravantes. Esos son agravantes porque hasta ahora tenían la obligación en este país de ponerte un traductor en tu idioma. A partir de ahora no tienen obligación. Lo van a hacer si quieren. Pero tal y como estamos ahora mismo y solo llevamos 9 meses de presidencia, pues esto en 2 o 3 años va a ser una pesadilla para cualquier hispano. Yo lo que observo es que, sí, del lado oficial está claro que hay un combate contra el español. Lo vimos también en la época de Ronald Reagan en California, cuando él fue gobernador. Se quiere evitar esa expansión del español y a nivel de, por ejemplo, las empresas, ¿no? Me acuerdo en un sitio que estuve en Arizona, ¿no? Y el personal hablaba español, ¿no? Entonces, cuando me atendieron a mí y yo vi que hablaban español, pues me puse a hablar en español. Te cambiaron al inglés. Y me cambiaron al inglés. Digo, ¿por qué me hablas en inglés? Digo, yo sí hablo inglés, pero digo, no, hablemos español. Dice, no, porque es que mi jefe está detrás y no me deja hablar en español, porque es gossip. Gossip son chascarrillos, estoy ahí, sí, no sé, diciendo cosas por ahí, sí, ocultas que me pueden castigar por eso, ¿no? Sí. O sea, hay un complejo también de la comunidad hispana, bueno, no todos. No sé si los mexicanos también se van a enfadar, pero hay muchos mexicanos en Chicago, no solo en Texas, que, bueno, sí, el español es nuestro idioma, pero van dejándolo atrás y ya segunda, tercera generación lo olvidan, que es algo triste, ¿no? Bueno, ahí está el tema lingüístico. Pero por otro lado, yo observo que las grandes empresas saben, a su vez, vamos a lo positivo, que el español, pese a estos esfuerzos oficiales, sigue siendo un idioma pujante en este país, con casi 60 millones, no sé el censo cuánto dicen que son, si son 50, si son 60, no lo sé, pero es verdad que siguen llegando, a pesar del tema migratorio, quizá ahora ya no tanto, pero ha habido mucha gente que ha entrado. Y entonces las empresas saben que es un mercado también, y se ve en muchos sitios pues carteles en español, porque también se trata de atraer a esos potenciales clientes. Entonces, bueno, ya que has abierto el melón este del español, ¿qué futuro le deparas al idioma a pesar de estos esfuerzos oficiales por silenciarlo? Yo ahí tengo mi propia opinión, discrepando un poquito, y por eso tengo que abrir paraguas, porque en España me van a atizar con todo esto. Desde España, yo lo que estoy apreciando es que desde España no se tiene una idea de lo que son los Estados Unidos. Se tiene una idea totalmente tamizada, que si luego si quieres lo tratamos, sobre Hollywood. Sí, tenemos la idea de las películas que nos llegaron cuando la época del general Franco en España, ¿verdad? Y se piensa que todo es como las películas, pero no hay nada como las películas. O sea, no, la realidad no es esa. Entonces ahora hay un informe que salió hace 2 o 3 años del Instituto Cervantes. El propio Instituto Cervantes estaba reconociendo que el español estaba en peligro en los Estados Unidos. Ahora hay una corriente que nos viene diciendo, con un error que yo creo que es una manipulación más que un error, nos viene diciendo, bueno, el español es el idioma del futuro. Es el idioma del futuro a lo mejor porque hay un montón de chinos que lo quieren aprender como segundo idioma, pero eso no son idioma materno.
¿Hay 65 millones de hispanohablantes en Estados Unidos? No, eso es falso, totalmente. ¿Cuántos hay? No sé si llegaremos a 10, 15, te voy a explicar el porqué. Porque se está diciendo hispanohablantes. Los hispanos que están aquí no hablan español. Lo pierden. Estamos en Texas. Lo pierden. O sea, llega el emigrante, lo mantiene porque es su idioma materno, pero sus hijos van a una escuela en la que están en inmersión en inglés. Y además son los propios padres los que dicen. Y esto además sucede a lo largo de toda la frontera, no es solo Texas. Lo único que se mantiene un poquito es en Miami, porque la inmigración que tienen, Miami, en Florida, porque la inmigración que tienen en Florida no es exactamente mexicana, es pues de Caribe, Cuba, República Dominicana, y tienen otra imagen de España. La segunda generación casi lo pierde. Es como, pues no sé, si mantenemos un 10% de la segunda generación que hable español, ya es para aplaudir con las orejas, ¿eh? La tercera generación nadie habla, porque es una cosa como de los abuelos. Entonces, se está dando ese mensaje desde España sin haber sin haber hecho trabajo de campo, sin haber estado aquí en los Estados Unidos y ver qué es lo que está pasando. Y entonces hay gente que se le hincha el pecho y dicen, en 2050 el español va a superar al inglés. Pero ¿qué estamos diciendo? Es que con esa mentalidad que se tiene triunfalista desde España, yo que aquí doy clase de español también, llego y digo, pues no me tengo que preocupar por nada, porque en 2050 vamos a estar triunfando, no hay que preocuparse, no hay que trabajar por nada. No tenemos la idea de que es todo lo contrario, que el español está en peligro y que hay que luchar a brazo partido por defender el español, pero con esa actitud triunfalista desde España, ¿quién va a luchar? Absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque es un tema básico de decir, no son hispanohablantes, son hispanos. Yo lo tengo en mis clases, en los institutos, y es un problema cultural. Nos empeñamos porque hay una institución como el Instituto Cervantes, o que nos empeñamos en que la cuestión es el idioma. No, la cuestión no es el idioma, es una cuestión cultural. Entonces, ¿por qué hay estudiantes que van voluntariamente a aprender francés? ¿Aprender francés para qué? ¿Aquí? Esto es de lo más absurdo. ¿Por qué? Porque llegan y dicen, no, pero es que es muy bonito. Los franceses tienen una cultura, tienen esa cultura que, ¡ay, qué bonito el francés! El español es todo lo contrario. El 99%, por no decirte el 100%, de esos hispanos, de esos 65 millones de hispanos, no hispanohablantes, tenemos aquí, odian profundamente a España y a todo lo español. Mientras no seamos conscientes de eso, no vamos a poder salir adelante con el español nunca. Entonces, primero hay que cambiar esa mentalidad y decirles, no, la historia de España es esta, pasó de esta forma, cosa que nuestro gobierno y toda no está por esa labor. Hay que cambiar esa visión de España para que entonces la gente empiece a decir, ay, pues yo voy a aprender español. Sí. Lo estamos haciendo mal. Pero no hay amor propio a ese legado. No hay amor propio. De acuerdo en que han sido los Estados Unidos con su sistema los que les han lavado la cabeza con la leyenda negra, pero es que desde España no estamos haciendo nada por combatir eso. Entonces, ahora les ha dado mucho también en España a ese grupo de estrategos, hablando de geoestrategia y hablando de estas cosas, no, porque el futuro es español y vamos a invadir los Estados Unidos y la iberosfera va a cambiar, va a acabar con la anglosfera, son palabras que yo estoy escuchando. ¿Cómo, si no somos capaces de unirnos con catalanes, vascos, gallegos, canarios, cómo pretendemos que la hispanidad se una, que haya mexicanos que quieran unirse a España? Esto es de un absurdo. Entonces, estamos haciendo que lo que se está haciendo desde España es diciendo, no existen problemas. Entonces, como no existe el problema, no le ponemos remedio. Así es. Sí. Pues no, hay problemas reales, hay problemas gravísimos que hay que remangarse y ponerse a trabajar. Pero preferimos desde redes sociales, hay gente que prefiere decir, no, los españoles somos la bomba, sí, lo somos. Hay que ser consciente de que lo somos, que lo hemos sido a lo largo de toda nuestra historia, lo somos, pero hay que ponerse a trabajar. Yo siempre distingo entre España, los españoles, con todas sus variedades, y el Estado y la Administración, que siempre se mezclan. Y el Estado y la Administración
en España son un auténtico desastre respecto a mantener vivo ese legado, a defenderlo, pues desde el Instituto Cervantes, por ejemplo, desde todos los resortes, e incluso no tienen que venirse acá, sino que allí mismo en España, pues los libros de texto, las universidades, todo lo que se difunde en los medios, pues que se difunda la verdad, y la verdad está ahí. Como tú dices, gracias a las redes sociales, y hay mucha gente joven que se está interesando, y gracias a la labor, por ejemplo, de personas como tú, pues están descubriendo la realidad de lo que fue no solo los Estados Unidos, sino el legado español en las Américas, y me consta que de la Argentina a los Estados Unidos hay muchísima gente de nuestra cultura y nuestra lengua que se sorprende y que, bueno, pues dan el paso de decir, a mí me dijeron mentiras, yo quiero conocer la historia como fue realmente, y descubren pues esa raíz hispánica que va más allá del idioma. Entonces, como tú decías antes, respecto a Estados Unidos, es conocido que Estados Unidos es una especie de cementerio de lenguas. Todas las minorías que ha habido aquí de varias partes de Europa y del mundo entero, pues esos idiomas se han ido perdiendo. Y el español, tristemente, habiendo sido el primer idioma europeo que se hablaba aquí antes que el inglés, pues también está sobreviviendo de milagro, ¿no? Bueno, eso hay que corregirlo. Desde luego sin triunfalismo, sin equivocarse. Y yo creo que más allá de Dora la exploradora, ¿verdad? Sí. Que aquí lo que hacen es aprenderte algunas palabritas porque suenan bien y porque, como alguien ha dicho, además, si le hablo al servicio, ¿no? A la empleada, al que está en la gasolinera, porque casi todos los hispanos son los que trabajan duro en este país, hay que decirlo. Y nada más, bueno, antes de continuar, hacer esa distinción que tú ya evocabas. Los hispanos sí pueden llegar a ser un grupo importantísimo en los Estados Unidos. De hecho, ya vemos, hay un secretario de Estado que es hispano, hay políticos ya en la administración, digamos, a altos niveles, tienes una presencia hispana. Los hispanos sí van a llegar a ser, pues no sé si habrá 60, 70, no lo sé. Pero hay que distinguir eso de la parte lingüística, que tú la situabas en un 10%. Bueno, yo por ejemplo ayer leía que en el estado de Texas, desde hace ya 2 años, los hispanos son mayoría como grupo, o sea, los hispanos de todas las razas, incluyendo la raza blanca. Les gusta aquí mucho clasificar a la gente por razas, sí. ¿No? Pero en realidad en Texas, digamos, los blancos de otras etnias, o vamos a decir de otros orígenes o comunidades, pues son minoría o están en segundo lugar después de los hispanos. El dato es increíble, pero no necesariamente ese 49 largo de hispanos hablan todos español. Incluso aquí en San Antonio, yo siempre cuando me atienden en algún sitio, pues, ¿hablas español? Y entonces, claro, a lo mejor te hablan algunas palabritas, pero no más. No, eso ahí, aclarándote eso, pues yo en algunos sitios he ido a hacer entrevistas de trabajo, por ejemplo, y he perdido los trabajos, la posibilidad, pues porque había un hispano que decía que era bilingüe, ¿no? Y entonces dices, bueno, no son conscientes de que el bilingüismo te crece, o sea, no te nace. No, porque tengas una cara de mexicano no eres bilingüe, tienes que hablar los 2 idiomas. Y eso es lo que no son conscientes aquí. Dicen, bueno, es que mi abuelito, yo hablo español y no es capaz de construirte una simple frase, ¿no? Entonces, y además es que luego ya si te pones a profundizar, y es lo que yo te decía, si te pones a profundizar en sus conocimientos de España o de la cultura española, hay muy poquitos que sepan algo de la cultura y está mezclado con mucha leyenda negra. Entonces yo lo que es eso, hago un llamamiento a España a que se cambie un poco la mentalidad, porque esto no va bien como va. Hay que ponerse a trabajar duramente y sobre todo desde las administraciones. Si ya he sacado el tema político, yo no lo quería sacar mucho, pero hay que decirle a nuestros políticos que ese invento de ahora mismo del decolonialismo, pues a ver cómo le sacas la mitad del ADN a la gente. No se lo puedes sacar. Por ADN son mitad españoles, mitad nativoamericanos. No podemos decoloniarles, o sea. Así es. Y es una pena porque es que esta gente está perdiendo sus raíces. Sí, y hablando de ese ADN,
hay que decir, a mí me gustó mucho la frase que leí el otro día, de que aquí hubo un injerto de España, no hubo un trasplante como en el caso de los anglosajones, que se trasplantó malamente o bueno, imponiéndose. Hubo un injerto y bueno, el injerto es el mestizaje y lo vemos por todas partes, ¿no? Bueno, yo quería, digamos, mencionar un hecho que se produjo hace pocos días con motivo de la visita del presidente de los Estados Unidos a Inglaterra. Y bueno, con todo el boato, el protocolo de esa visita de Estado, el presidente Donald Trump diciendo: nunca antes 2 países han hecho tanto por la humanidad como el Reino Unido y los Estados Unidos de América. Lo dijo obviamente sin sonrojarse y creyéndoselo, ¿no? Sí, no. Que se lo creen, sí. Es así. Y caramba, basta un poquito investigar la historia de este país y en particular ese legado sangriento, sí, o sí es que es un legado, ese reguero sangriento que han dejado los anglosajones en los Estados Unidos desde el mismo momento en que pusieron pie aquí, diciendo que el mejor indio es el indio muerto y que todas esas barbaridades, esas atrocidades que cometieron contra los indígenas, bueno, pues las han puesto, ¿verdad?, en la cuenta de los españoles, que creo que en esta parte del mundo, más que en otras, desde luego sí se distinguieron por realmente un intento de civilización. Me gustaría una reacción tuya ante esa afirmación de Donald Trump allí en el Buckingham Palace. Sí, es que, bueno, no sé, yo creo que hasta es el mismo quien se escribe los discursos que hace. No lo sé, porque muchos no tienen el más mínimo sentido. Pero esa frase que has mencionado se parece mucho a los tradicionales discursos de Winston Churchill, ¿verdad? O sea, como que ha querido hacer O sea, si Winston Churchill fue definitivo en la historia de Inglaterra, yo quiero ser definitivo en la historia de los Estados Unidos. Pues la única manera que lo va a conseguir va a ser de malas, ¿no? La historia le va a tratar muy mal, realmente. Porque a la gente hay que defenderla por sus actos y no por las cosas que diga. Lamentable, pero es la mentalidad que se tiene desde los Estados Unidos, más incluso que desde Inglaterra. Lo que tenemos yo siempre estoy diciendo, y es otra cosa que me critican mucho, estoy diciendo que cada palo tiene que aguantar su vela. Desde el 1783 no hay ingleses en los Estados Unidos. Entonces todo lo malo que se hizo en los Estados Unidos lo hicieron los Estados Unidos de América. Entonces cada palo tiene que aguantar su vela. Sí, de acuerdo que la historia de Inglaterra en cualquier parte del mundo ha sido negra, no negra, negrísima. Pero hay un problema, y es que si a partir de 1783 ese genocidio nativo se hace por parte de unos, lo que estamos haciendo, echando las culpas a otros, es descargando a estos. No sé si me he explicado. O sea, aquí el genocida son los Estados Unidos de América. Y lo hacen con la bandera de las barras y las estrellas. Son los que intentan exterminar a gran parte de la población. Lo intentan porque tampoco hay que creerse determinadas cosas que se están diciendo desde otro lado con bastante ignorancia. Hay dichos, por ejemplo, como que en Estados Unidos solo queda un 1% de los indígenas. Bueno, lo cierto es que en los Estados Unidos quedan como 8 millones de indígenas. Queda un 1% porque los Estados Unidos llevan 250 años recibiendo inmigrantes. Es uno de los pocos países en el mundo que está recibiendo inmigrantes continuamente. Entonces, claro, los porcentajes se disparan, ¿no? México, por el contrario, pues es un país que, sobre todo en las últimas décadas, pues ha estado emitiendo personas. Eso varía completamente. Y quien emigra de México hacia afuera no son nativos, no son los que conocemos como indígenas, que aparte ya quedan pocos porque todos están mestizados. Entonces, esa comparación que desde España se está haciendo, no, porque es que los anglosajones acabaron con todos los indígenas. No, lo intentaron, sí, pero no lo hicieron, ¿eh? O sea, como ves, a mí lo que me gusta es la verdad, ante todo. En los estados donde, bueno, las 13 colonias y luego esa expansión posterior, bueno, vemos hoy que casi no quedan allí indígenas, que los indígenas están del lado precisamente donde sí estuvieron los españoles. ¿Hay una correlación o es
una casualidad. No realmente, es que los estados donde estuvieron los españoles fueron no tantos. O sea, es que también tenemos que tener un poquito una conciencia cuando se hacen mapas y se dice esto fue de España. Bueno, pero... De Texas a Oregón. Bueno, corrige eso. Yo tengo entendido que es de Texas al Oregón, toda esa franja de tierra, y luego la Florida, por supuesto. Sí, pero en Oregón, por ejemplo, yo he estado trabajando allí. Estuve trabajando 3 meses como arqueólogo, una experiencia vital. No hubo realmente una presencia continua y entonces sobre el mapa es una dominación nominal. Esto nos pertenece a nosotros, vale, ya, pero no hemos ido por allí en ningún momento. Nos pasa lo mismo con Montana, por ejemplo. Montana, a pesar de que tiene el estado tiene un nombre español, por allí no hubo españoles. El nombre del estado se le da por un congresista inglés, norteamericano, de origen europeo, porque esa es otra de las cosas que son muy discutibles, de origen europeo, que dice, bueno, pues vamos a darle un nombre español, y entonces se le olvidó poner la virgulilla a la N una vez más. Montana. Y entonces la pone Montana, pero no perteneció físicamente a España en ningún momento. Entonces esto está realmente muy, muy tergiversado también por nuestra narrativa desde España, que yo critico mucho porque yo defiendo sobre todo la verdad histórica. ¿Por qué? Porque considero que es la única manera de que podamos sacar esto adelante. O sea, si desde España lo que estamos haciendo, inventándonos una leyenda rosa, eso es casi tan contraproducente como tener una leyenda negra. ¿Por qué? Porque si a mí me van a poner la cara roja, pues voy a perder mi credibilidad, ya estoy acabado. Ya estoy acabado como guerrero de la hispanidad, ¿no? Y eso es lo que la gente no entiende, ¿no? O sea, tienes que presentar la verdad. La verdad nos favorece. La verdad nos favorece. Que reconozcamos que tengamos 3 garbazos negros nos favorece porque luego nos permite, oiga, es que este señor se portó mal, pero hay un sistema completamente, que era el sistema español, que estuvo funcionando perfectamente durante 300 años. Y si no, no hubiese funcionado. O sea, si todo el sistema hubiese sido tan corrupto como personajes como Juan Doñate, por ejemplo, pues no hubiese funcionado. Entonces hay que ser conscientes de eso, la verdad ante todo. En Estados Unidos hay, por ejemplo, los famosos indios que acogieron a los del Mayflower, que hay personajes por ahí diciendo que no, los acabaron a todos. Pues hoy en día tenemos 6.000, un grupo de 6.000 descendientes de esos indios. Entonces, realmente... No hubo mestizaje, pero sí hubo, a través de las reservas tal vez, una preservación de ciertas comunidades indígenas en lo que es el este de los Estados Unidos. Ellos se han mantenido y quizá no han crecido porque no ha habido mestizaje. Pero esto es un camino de dos. El blanco es racista, pero es que el indio también es muy racista. Y eso nos pasa, por ejemplo, en una etnia muy conocida en España, que tampoco se mestiza. ¿No? Así es, sin palabras. Entonces, no es el racismo no viene solo de un lado, viene del otro también. Como yo siempre digo, Estados Unidos es un país mestizo, porque hay etnias de todas partes del mundo, pero personalmente no están mestizados. O sea, el negro es tan racista como el blanco igual. Hay casos, sí, que se mestizan. Son gente a lo mejor que tiene una visión un poco más, o yo que sé la razón, no me importa, pero hay casos de mestizaje, sí, pero la mayoría no, forman sus grupos sociales y no se mestizan. Con el tema de los indios, esa es otra falsedad. Tenemos reservas indias en todo el norte, en Ohio, en Montana, en todo hay una cantidad enorme de reservas indias. En el mismo Oklahoma hay una de las reservas indias más grandes. Oklahoma. Y entonces hay gente que viene diciendo, no, porque es que solo existen los indios en los estados españoles. No. Eso lo dice incluso un descendiente de Jerónimo. No sé si... Bueno, obviamente las cosas no son tan blanco y negro, ¿verdad? Pero sin duda que, bueno, tal vez sí, por ejemplo, en California hubo una comunidad indígena muy importante que se mantuvo más o menos hasta que llegaron los anglos. No sé, como historiador me gustaría que matizaras ese prejuicio como estás señalando, ¿no? Que no es tan así la cosa, ¿no?
No, la verdad es que no es tan así. Evidentemente los gobiernos que ha habido aquí de los Estados Unidos han hecho todo lo posible durante muchísimos años por acabar con los indios, pero el tema de las reservas, lo que en un principio pareció una mala idea porque lo que se estaba haciendo era metiéndolos en campos de concentración, literalmente, a lo mejor lo que propició es que se preservasen. O sea, si somos así a lo mejor lo que propició es que ellos se pudiesen mantener unidos y se preservasen como comunidad, porque si no estarían totalmente diluidos en el resto de la población. Entonces, esos son muchos conceptos que desde España se están intentando empujar, que no son ciertos, que trastocan totalmente Hay otro concepto que podíamos tratar nosotros de la comparación entre lo que fue España con... A España se le achaca mucho pues que el descenso en los niveles de población indígena, pero es que justamente ahí tendríamos que valorar también lo que es la entrada de las epidemias, que no es intencionado de ninguna forma en el caso español. Entonces bajan lo que son los indígenas, pero suben los mestizos. Entonces, ¿qué hace España? España se está mestizando. Entonces, claro, ahora tenemos el ADN y entonces ya no nos sirven conceptos y generalizaciones tan absurdas como decir, no, es que España ha exterminado a los indios. Pues ya lo tienes en el ADN. O sea, tienes una enorme cantidad de España. Conquista al norte de México, la conquista con mestizos, no la conquista con españoles. O sea, ese mestizaje existe ahí. Y entonces, en el caso mexicano, bajan los indígenas, pero suben los mestizos. En el caso norteamericano, hay una intención de hacer un genocidio, que a mí me basta para llamarlo genocidio. O sea, hay muerte, hay sistema y hay intención. Esa es la intención que España no tiene. Por ejemplo, eso de que dicen que los anglos contaminaron las pieles de los animales para... Sí, las mantas, las mantas, mejor dicho. Sí, que les daban a los indios. Eso sí está documentado. Para enfermarlos. Está documentado y lo que ocurre es que también hay que ver... Es que es un problema de cuando estás... yo, por ejemplo, para ponerte explicarlo bien, poner un paralelismo, yo no quiero estudiar la Guerra Civil Española. ¿Por qué? Porque estoy implicado en ella. De alguna forma, tú y yo estamos implicados porque somos españoles, porque tenemos... Entonces, sé que no voy a hacer un buen trabajo en ese sentido. Entonces, cuando estás implicado de alguna forma, yo he hecho un esfuerzo enorme para salirme de mi visión española y poder tratar este tema con un poquito de justicia y un poquito de rigor. O sea, le he dado un paso atrás porque el árbol España no me estaba permitiendo ver el bosque, que era todo esto. Y yo les puedo decir a la gente que España, o sea, nos ampara la verdad. No necesitamos inventarnos historias. O sea, nos ampara la verdad. En el caso de los indios, fueron recalcitrantes. Al norte de Ciudad de México fueron recalcitrantes. España hizo todo lo posible y consiguió eso que se llama conquista poblacional. No es una conquista militar lo que hace España, es una conquista poblacional. Pero es una conquista poblacional que se detiene, pues podríamos decir que se detiene en la frontera natural, que es el Río Grande y el este de Arizona, el desierto de Arizona. Se detiene ahí porque es imposible llevarla más allá sin exterminar a los indios. Mientras no reconozcamos estas cosas básicas, o sea, no vamos a entender lo que es la historia. Concretamente los comanches y los apaches. Los apaches. Especialmente. Los apaches. Los comanches, España, cuando ya se va un poquito más al norte, o cuando los apaches bajan hacia el sur, tiene un problema grave, que es el que todo el mundo conoce de Cuerno Verde, ¿verdad?, que el Juan Bautista de Anza. Pero los apaches es una confederación de tribus comanches que tienen un solo jefe. Entonces la decisión del jefe va sobre el resto de las tribus. El problema con los apaches es que están esparcidos por todo el territorio. Son veintitantas tribus, veintitantas naciones de 2.000 o 3.000 guerreros cada una. Entonces, por mucho que se llegase a un acuerdo con una, no se lleva con las otras. Y sobre todo porque el apache no siempre ha sido conocido como el enemigo por parte de todos los demás, no solo de España, de todos los demás. Entonces, ni los mismos que firmaban el acuerdo duraba más de 5 minutos. O sea, ellos mismos rompían el acuerdo.
los apaches. Han sido absolutamente recalcitrantes. Tenían un sistema de vida que era caza-recolección. Les parecía fenomenal cómo estaban viviendo y no querían cambiarlo absolutamente por nada. Los únicos apaches que entraron en algunas misiones fueron los Descartes. Los Descartes, que son pues esa viuda que tiene dos niñas pequeñas o que los apaches las van dejando atrás. Esos son los que vienen a las misiones. El resto no entraron a las misiones. Pero se está sacando una narrativa por parte de académicos, que tampoco son historiadores. Está sacando unas narrativas desde España diciendo que los apaches pues eran súper amigos de los españoles y llegaron a acuerdos. No hay ningún documento que soporte esto. O sea, tenemos los documentos de los acuerdos. Llegaba el gobernador español y decía, me he acordado con el jefe no sé quién, de la tribu de los lipanes, tal. 5 minutos duraba ese acuerdo. Entonces es lo mismo que los juicios. Tú, si solo haces caso a la denuncia, el acusado es culpable. Ahora, saca todo el juicio y te darás cuenta que la denuncia es falsa. Pues lo mismo pasa con esto. Si solo me sacas el acuerdo se cumplió, no. Entonces de nada me sirve el acuerdo. España tuvo que pelear tremendamente al norte del Río Grande. ¿Qué ocurre? Que cuando ya España le bajan la bandera, México y sobre todo los Estados Unidos son totalmente libres para aniquilar a los apaches. Era la única forma de acabar con ellos, porque ellos no querían atenerse al progreso que les supondría la vida en España o la vida en los Estados Unidos o la vida en México. No querían integrarse, entonces tomaron las decisiones en aquel momento estos dos gobiernos, mexicanos y norteamericanos, de aniquilarlos. En el periodo español, ¿cómo describirías tú esa experiencia en Norteamérica? Es decir, ¿se trató de una conquista militar? Porque se habló de pacificación, hubo un intento real de evangelización. Fueron casi 300 años. ¿Cómo describirías esa presencia y ese intento de dominar el territorio y a las gentes del territorio? El territorio se domina. España hubiese necesitado otros 300 años para llegar más al norte. Y no los tuvo. Tampoco tenía el equipo, tampoco tenía los recursos humanos para hacerlo. Entonces tenemos que el presidio es un grupo de soldados. El presidio que controlaba lo que es toda la población de Texas, o sea, todo lo que es Texas, que es más grande que España, 35 soldados. O sea, con 35 soldados, tú no haces una conquista militar, vamos, ni loco, imposible. Entonces lo que haces es que vas estableciendo pueblos. Los pueblos son de indios, porque tampoco tienes población española como para traerla aquí. Se hace ese intento cuando ya estaba establecido, ya estaba fundado San Antonio en 1718, en 1731 se mandan unas familias de canarios, 10 familias de canarios, 56 personas. Se los manda, o sea, la intención del marqués de San Miguel de Aguayo, que es el que propone esto, y el rey que los envía, la intención era mandar 400 familias de españoles. Bueno, pues llegaron 10. O sea, no había recursos humanos para hacer una conquista blanca española. No había. Entonces lo que se hace es hacer que los indios sean súbditos a la corona. Pues los bautizas, los educas, y esto es un proceso muy lento. Entonces esto se va haciendo pueblo tras pueblo, vas fundando pueblos de indios, los vas dotando de frailes, que son los educadores, a través de las misiones. Y una vez que tú ya has llevado, pongamos un ejemplo, 200 kilómetros la frontera hacia el norte, la frontera natural, ¿no?, de protección, entonces esos protopueblos, podríamos decirlo, que son misiones. Las misiones al final son pueblos. Es un grupo de indios al que dice, bueno, pues nosotros queremos vivir como españoles, pónganos a un fraile, y la misión es el encargo del fraile, no es una iglesia, no es nada. Cuando la frontera se va hacia el norte, lo que queda debajo se va hispanizando por inercia. O sea, ya no hay frailes, lo que hay son curas, hay parroquias, y entonces hay establecimientos, o sea, son pueblos igual que los españoles, y hay escuelas, y se van hispanizando por esa. Pero al norte del Río Grande lo que tenemos son 3 ejes, es el eje de Texas, el eje de Nuevo México y el eje de California, en los que la misión más exitosa que hubo en Texas, por poner un ejemplo, que fue la de San Antonio de Valero,
en 80 años tiene 1.600 bautizados. Con un problema, y es que la mitad son niños pequeños que se mueren antes de cumplir ni tan siquiera, al cabo de pocos días por efecto de las epidemias. De esos 1.600, entonces, ¿qué contamos? Con que se ha producido la evangelización de 800 personas en 80 años. O sea, no es que fuese esto la bomba. Funcionaron muy bien las misiones, sí, pero no es que España civilizase el norte por efecto de las misiones. Yo estoy hablando de la más exitosa, que fue la de Valero. Lo mismo nos pasa en las 21 misiones que se fundaron en California, o las que hay por la zona de Arizona, Nuevo México, al este del Río Grande. O sea, tenemos que ser conscientes también, España, porque si no alcanzas las conclusiones correctas, que esto fue muy limitado. Fue un éxito, sí, pero fue muy limitado. Entonces lo que se hacía y lo que utilizaban, pues era ir estableciendo en esta misión del Río Grande, aquí abajo, a 300 kilómetros de aquí, había una misión en la que unos pocos indios que estaban en la zona de San Antonio estaban metidos en esa misión aprendiendo, o más que aprendiendo, es una cuestión de fidelización, de propaganda. Entonces, estos indios de San Antonio estaban viendo en la misión del Río Grande, oye, pues todos estos tienen mi cara y visten como yo y no pasan hambre. Fundamental fue eso, no fue ni Dios ni la evangelización, fue darles un modo de vida. Sí, es que se me mete el inglés por en medio y no consigo sacar la pestaña. Es un surtido constante y de comida. Ajá. ¿Y qué pasa con las armas y los caballos, que también atraían a muchos a las misiones, no? Bueno, eso también es parte de la mitología. Esas poblaciones de indios las tienes que proteger de los indios agresivos del norte, que son los apaches. Y entonces para eso estableces una guarnición de 35 soldados para todo Texas. Entonces lo que estás haciendo es estableciendo pueblos. ¿Cómo le llamas a eso? Es una conquista poblacional. No es ni tan siquiera espiritual, porque les estás convirtiendo al cristianismo, pero no es una conversión como que, he visto a Dios. No, es poblacional lo que estamos hablando. ¿Qué hacen los norteamericanos desde el este? Hacen una conquista militar. O sea, para que tú seas soldado presidial y estar en un presidio necesitabas familia. Una precisión, justamente la gente siempre tiende a confundir la palabra presidio con una cárcel. Sí, tiene otra acepción. Si puedes explicar brevemente qué significa presidio en este caso. El presidio, ese es un error muy, muy acostumbrado, porque hay incluso militares que no tienen este concepto claro. El presidio era como se llamaba una guarnición militar que los romanos ponían en el territorio de frontera, en la limes germánica y en la arábiga, y ellos ponían ahí sus guarniciones. Estas guarniciones se protegían con unos muros. Y entonces se ha llegado a pensar erróneamente que los muros es el presidio, que el presidio es un castillo, ¿no? Hay presidios como el de San Antonio que no hay fortificación, porque los soldados pensaban que no necesitaban la fortificación. Entonces no construyeron lo que es un castillo. El presidio es el grupo de soldados, es una compañía de soldados. Lo mismo que podemos entender compañía, pelotón, brigada, división, es un grupo de soldados. ¿Qué ocurre? Que ese grupo de soldados, cuando se establece en un punto del territorio, pues a ese punto del territorio también lo conoces como presidio. Y no tiene nada que ver con el tema. Bueno, sí tiene que ver, pero no exactamente en definición. Bajo la ley española, pues estaba condenando a la gente a galeras, a minas, a la cárcel. Y hay una de las condenas que se dice que como que cuando te mandaban a la mili, ¿no? Y que decía, bueno, pues lo vamos a espabilar, lo vamos a mandar a Santa Fe, allí 1000 kilómetros metido en territorio enemigo, a que sirva como soldado durante 10 años. Entonces lo condenaban a presidio. Uh-huh. Cuando el presidio deja de usarse como unidad militar de protección, el sistema jurídico sigue condenando a la gente a presidio. Y entonces es cuando se transforma, el significado de la unidad militar se transforma a una cárcel. Ajá. Volviendo al asunto de que las misiones
Si triunfaron modestamente fue porque aseguraban una provisión de alimentos, una supervivencia a la población local. Yo he leído que también el hecho de que hubiera precisamente soldados, es decir, armas, municiones y caballos, eso atrajo poderosamente a las comunidades indígenas, más allá de los intentos de evangelización de las iglesias, de esa labor genuina por parte de los frailes, ¿no? Es que las misiones, como te digo, es un pueblo, funcionan como un pueblo porque tienen su alcalde, tienen su alguacil, tienen sus councilmen, bueno. ¿Cómo dijiste? Los councilmen. Concejos. Sí, no, es el Oh, por favor. Tienes el alcalde y tienes los concejales. Concejales. Madre mía, ese es el problema que tiene uno. Por mucho español que sea, cuando se sumerge, se contamina, no hay forma. Pues funcionaban como un pueblo, exactamente como un pueblo. O sea, lo que hace España, que hemos mencionado al principio, pues lo que hace es traer España. Claro. O sea, eso es lo que no hacen. Ahora hay mucha pelea entre que si no eran colonias, que eran virreinatos, que todo este rollo. No, es que para entender esto es básico. O sea, es decir, España trajo España. ¿Qué trajo Inglaterra? Trajo a sus colonos. Los soltó aquí y dijo, bueno, pues allá os apañéis vosotros con lo que hagáis. España trajo España y trajo todo el sistema jurídico y de funcionamiento, de administraciones, todo, absolutamente todo. Entonces eso es una misión, básicamente. Los indios en las misiones, ¿qué necesitan? Necesitan 3 tipos de protecciones. Necesitan una protección alimentaria, que ya la hemos hablado. Necesitan una protección sobre los elementos. Aquí no sabes cómo llueve o cómo graniza o... Y el calor que hace en verano, Dios mío. O sea, es extremo. Todo lo que pasa aquí es extremo. Y hay muchos documentos en los que los frailes españoles están diciendo pasan cosas como no las hemos visto nunca en España. O sea, entonces, ¿qué traen los españoles? Pues traen construcción en piedra o en adobe, sobre todo adobe, y unas tejas españolas. No romanas, sino españolas, que no sabían lo que eran por aquí. Entonces, eso es una protección sobre los elementos básicos y les traen una protección sobre los indios agresivos. Entonces, la segunda causa de muerte en las Américas era que te matase un indio. No que te matasen los españoles, ni los soldados, no, que te matase un indio. Entonces, estamos hablando de que están diciendo que los españoles aniquilaron a los indios y tal y tal. No, se estaban matando entre ellos. Se estaban comiendo entre ellos. Y entonces lo que trae España es orden. Pero claro, cuando tú estás acostumbrado a que tu dieta sea el vecino, a que tengas 20 mujeres, a que vivas libremente como te da la gana y te vienen unos señores y te ponen unas reglas, pues entonces... Esa es la rebelión de muchos pueblos indios contra los españoles, que luego se apaciguaron, pues era que traían unas reglas de vida que ellos no querían de ninguna de las maneras. Se hablaba de pacificar a los indígenas. Claro, porque los indígenas en un primer momento pues admitían todo esto, ay, qué bien, mira, me están dando de comer, joder, qué rico está esto... pero de repente hay algo que, sobre todo los chamanes, o sea, que la Iglesia trae una nueva doctrina. ¿Y a quién sustituye? Los españoles no sustituyen al jefe de la tribu, porque es que entonces matas a la avispa reina, pues las otras están por allá como les da la gana. No, lo que te haces es quitarle la autoridad, que tampoco matar, quitarle la autoridad al chamán. Pero claro, el chamán es que es ese santito que tiene aquí el jefe indio. Y el que le dice que tiene la conciencia, claro. Que hay que revolverse, claro, el Pepito Grillo, que hay que revolverse en contra de esos invasores que han venido aquí. Y al final, pues las revueltas son por ese caso, pero son revueltas que se van pacificando. La labor que hacen los soldados presidiales es como la que hace la Guardia Civil, territorio rural. Pacificación, mantenimiento de la policía del territorio, no es conquista. Entonces, la tercera de las protecciones que necesitan estos indios son contra los indios agresivos, vamos a llamarlos agresivos. Por aquí los ingleses, los anglosajones los llaman salvajes y los franceses también los llaman salvajes. Los españoles los llamaban gentiles, que todavía no se habían bautizado.
Entonces, esa es la protección. Los españoles traen, ese es otro de los mitos, como te digo, traen armas, traen caballos, traen... el problema con los soldados presidiales es que les dan un sueldo tan bajito. Ese es un problema que seguimos teniendo en España, que es que las fuerzas de seguridad del Estado pues tenían que estar mucho mejor pagadas, pero sobre todo los militares. O sea, los militares... Entonces les dan eso es una herencia, porque en los primeros momentos, cuando se establecen los presidios en el siglo XVI, aquí pues se les da ¿Quién son los soldados presidiales? Pues son los hacendados, son los españoles que han venido aquí, que tienen sus minas, tienen sus haciendas, y entonces pues no necesitan un sueldo para proteger el territorio. Lo que necesitan es que el rey les dé un dinerito para decir esto como compensación a los caballos que estás poniendo, a todo esto. Pero claro, ese cuerpo se va profesionalizando a lo largo de los siglos, de los 250 años que estuvieron por aquí, y les siguen manteniendo el mismo sueldo. Y ahora son profesionales. No, pero es que lo que me estás dando es para comprar los 5 caballos que el reglamento dice que tengo obligación de tener. Entonces, muchas veces los soldados no tenían economía posible para tener buen equipamiento. Entonces, eso de que vinimos aquí con las armas y los caballos, hay que quitárselo también de la mente. Pero lo que sí había, pues era una de las cosas fundamentales en la defensa española, que es el ladrillo de adobe. Entonces, hacías un muro de 2 pies, de 2 ladrillos de adobe, y eso era impenetrable para las armas que tenían los indios. Teja por arriba. Entonces, eso es la protección real que tenían. Cuando ya los soldados salían a campo abierto, pues tenían mucho menos problemas. Pero claro, tenías que protegerte por las noches. Esa es la protección que se le da a los indios para que viniesen a las misiones. Había un problema con las misiones que conviene también decir, con los apaches precisamente, y es que esto enfadaba mucho a los indios pacíficos que estaban viviendo en las misiones. Y es que los apaches venían todas las noches, sin faltar una, venían a robar caballos, vacas, lo que fuese. Los muros que se ponen, que luego lo verás en la misión de San José, los muros que se ponen no son para proteger, para que los indios no se metan dentro de la misión, porque uno así, levantando al otro, pues salta el muro fácilmente. Es para que no te saquen la vaca. Era para que no robasen las cosas de dentro de la misión, porque luego la gente estaba bien protegida dentro de sus casas, dentro de sus cubículos. Eso es, el apache está por el día robando, o sea, por la noche robando, pero por el día manda a su mujer y a sus hijos a que le den de comer en la misión. Y entonces los indios de las misiones están diciendo, oye, el fraile, mira, te quiero mucho porque hasta llevo tu nombre, pero esto no lo puedes seguir haciendo. No puede ser que yo esté partiéndome el lomo a trabajar los campos, a cuidarlas, y tú vengas y les des de comer y luego por la noche nos masacren. Y en esas condiciones muy pocas misiones realmente se mantuvieron, sobrevivieron, porque digo yo que algunas fueron destruidas. La historia de muchos, sobre todo de esos frailes, ¿no?, que merecen un gran homenaje, sí. Esos hombres valientes, sí, que además de muchos oficios sabían hacer de todo. Yo creo que ahí tendríamos que, bueno, quitarnos el sombrero y aplaudir esa función que desempeñaron aquí, ¿no? Quizá que me hables un poco de eso. Hemos hablado de los soldados, sí, los frailes, sobre todo franciscanos, creo, ¿no? Este estudio ha cambiado muchas cosas en mi vida de percepción. Entonces yo era muy crítico con la Iglesia como estamento. Quizá porque era un ignorante, porque estaba influenciado por la educación que recibimos en España. Y no soy practicante. Mis padres sí me llevaban a catequesis, a misa, todo esto, pero no soy practicante. Y de la manera que yo he cambiado, pues es que aprecio ahora mucho esa labor que hizo España. En la lista de frailes a los que los mataron terriblemente, algunos se los comieron, que ese es otro de los tabús que no se puede asumir, que es que hubo un canibalismo pertinaz en toda... No en esta zona, porque aquí en esta zona ya tenían búfalos, ya tenían bisontes, pero un canibalismo pertinaz al sur del Río Grande. Muchos frailes se jugaron su vida, la perdieron,
y todo era por una obsesión de evangelizar, ¿no? Y entonces esto a mí, ya te digo, me ha cambiado hasta ese punto que te reconozco perfectamente que lo que hicieron esta gente pues fue fue lo más épico que incluso que cualquier militar o que cualquier otra cuestión, porque esta gente se iban solos a un sitio en el que los indios eran terribles, eran terribles. Yo es el gran... ¿Cómo explicarlo? O sea, lo que hemos hecho en España es precisamente denostar a toda la gente con una fe, por el simple hecho de tener una fe, y no hemos sido capaces de reconocer lo suficiente y de alabar lo que se hizo en América. Básicamente los franciscanos, si es cierto. Hay otra corriente que es estar obsesionado con los jesuitas por aquí y por allí. En el caso de Norteamérica lo tengo bien estudiado, eso saldrá en el siguiente libro, en la segunda parte de Presidio de mi libro, que es a partir de 1700 a 1800. Entonces, en los jesuitas hay una razón, no sé, porque no estudio otras partes del Imperio Español, pero la razón que hay aquí en los Estados Unidos es que estaban organizando un país paralelo ajeno al control de la corona. Así querían ellos nombrar a sus propios gobernadores, o sea, querían ser un país totalmente distinto, y realmente no hubo un trato tan bueno como hicieron el resto de hermandades, de congregaciones, como los franciscanos mismamente. Una vez que se echa a los jesuitas, es mentira, es otra mentira grande, que esas misiones desaparecieran, se hacen cargo de ellas los franciscanos, lo que es todo lo de Sonora, Sinaloa, la California. Tenemos la California sur, la mexicana, Baja California. La Baja California. La tiene el Padre Quino y la norte ya la tienen franciscanos. Fray Junípero Serra, pero sobre todo el Padre Lasuen. El Padre Lasuen es vasco y es otro de los grandes olvidados. Es tan importante como Fray Junípero Serra, pero es de los grandes olvidados. Y todo esto, el Nuevo México lo hacen los franciscanos desde el primer momento, y Texas igual, lo hacen los franciscanos. Entonces, esa labor, o sea, fue la conquista poblacional que estoy diciendo fue gracias a esta gente, con todos sus conocimientos. Aquí ahora mismo, pues luego lo veréis en las misiones, pues dicen, no, es que las misiones las construyeron los indios. Sí, las construyeron los indios, pero con el conocimiento que trajeron los frailes, a todos los niveles, y con un respeto. Fueron ellos precisamente los que defendían a los indios de los abusos de españoles o de mestizos o de criollos, ¿no? Que pensaban que habían venido pues a tener esclavos, las cosas como son, y son precisamente los frailes los que ejercían el control para que los indios no recibiesen abusos. O sea, no conocemos nada realmente de nuestra historia, es la conclusión a la que podemos llegar. No sabemos nada de lo buena y de las cosas buenas que tuvimos en nuestra historia, y solo nos estamos fijando en que hay alguien que dice que pues en algún sitio se abusó de los indios. Pues sí, hubo sus garbanzos negros, pero con garbanzos negros no aguantas 300 años. Señoras y señores, la conquista del oeste fue una labor hecha por España, por frailes, por soldados, por gente normal y gente hispana, gente de la Nueva España, es decir, diríamos hoy mexicanos. Realmente fue una población, bueno, muy escasa, todos estos lugares pues frágiles en cuanto a su defensa, pero bueno, fueron 300 años. La conquista del oeste, esa conquista del oeste que también nos han robado, y vamos a abrir el melón así brevemente de Hollywood, que Hollywood desde el principio seguramente nos tocó por nuestra generación ver un montón de películas del oeste, de los vaqueros y los indios y todo esto. Entonces, bueno, ya es hora de romper ese relato falsario, ¿no crees? Sí, lo que pasa es que es un relato que está contaminando totalmente la historia que se está contando desde España, nuestra propia historia. Entonces debería, la gente antes de escribir, y sobre todo con este nuevo hispanismo que ha surgido, debería venir aquí humildemente, con los ojos bien abiertos, para conocer la verdadera historia de lo que pasó, y
Y porque incluso ahora cuando se trata de combatir esa leyenda negra, se hace con un relato falso, que no nos conviene. Entonces, sí, yo siempre les digo, soy un cinéfilo amante del cine, sobre todo del cine americano, porque hay que reconocerles, hacen unas películas bárbaras, Sin duda. pero que nadie piense que eso es historia, o sea, que no se lo crean. O sea, es como leer una novela, es una novela y ya está, pero no tiene nada que ver con la historia. Les aconsejo a todo el que quiera escribir sobre esto que se dé una vueltecita por Estados Unidos, que le va a cambiar la vida, le va a cambiar las percepciones y que se cuente la verdadera historia. No es tan perjudicial para nosotros la leyenda rosa como la leyenda negra. Y hay que quitarse sobre todo los clichés de Hollywood. Ni tan siquiera Hollywood fue capaz. John Wayne no existió. O sea, no hay un personaje en la conquista del oeste norteamericano que fuese como John Wayne o ni tan siquiera como Errol Flynn, ¿no? Los personajes que hacía. ¿El zorro existió? El zorro seguro que no tenía ese aspecto ni esa pinta. El zorro a lo mejor tendría más la pinta de nuestro Curro Jiménez, ¿no? Un bandolero. Un bandolero. O sea, sería algo más parecido así. Si uno quiere saber cómo era la América española en aquel momento, pues solo hay que darse la vuelta y verla en cualquier pueblo de España. O sea, porque lo que hizo España fue traer España. Lo que había allí, lo trajo aquí. Y los paisajes en algunos casos son muy parecidos. Y en todos los aspectos, tanto el cultural, sí hubo una mezcla con la cultura de los indios, en cuanto a alimentos, en cuanto a alguna forma de hacer las cosas, pero lo que se hizo fue traer España. Entonces no hay que venirse al Hollywood, sino hay que mirar en esos pueblitos españoles, porque eso es lo que había aquí. Y ya para concluir, Jorge Luis, cuando tú expones, no sé, en clases o en conversaciones, hablas de toda esta información tan interesante, de tus investigaciones, a una audiencia local, ¿qué te encuentras? ¿Te encuentras resistencia? ¿Te encuentras sorpresa? Incluso incomodidad, cambian de tema, porque a mí me pasa con el canal, cuando yo hablo de la hispanidad y trato de un poquito comunicar lo que los historiadores hacen, es decir, descubrir la verdad de lo que sucedió aquí, pues dice, usted es español, es lógico, usted quiere revivir el imperio. No, aquí nos independizamos ya hace 2 siglos, déjenos en paz con sus leyendas rosas, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que me contaras así de primera mano qué reacción encuentras de la gente aquí. Es que claro, depende de la actitud con la que tú vengas. Por eso digo que es conveniente venir aquí y hacer un ejercicio de humildad. Y entonces, una vez que ya sabes de qué va la cosa, pues entonces es cuando puedes. La manera en la que yo tengo de explicar esto es muy directa, de la misma manera que te he hablado a ti, muy directa, muy franca. Siempre acompaño con fotografías, con documentos, con pruebas. Entonces, a mí me surge muchas veces que doy una conferencia y siempre tengo uno sentado en la primera línea tomando notas. Y muy encabronado, ¿no? No, pero claro, luego termina la presentación y no hace ni una sola pregunta. Y entonces te quedas con la idea de decir, bueno, pues no sé qué habrá pasado. Pero me pasó en un caso muy concreto con un descendiente irlandés, así pelirrojillo el hombre. Y entonces, al cabo de unos meses, volví a darles una conferencia y el tío estaba encantadísimo, súper amigo mío, me abriste la mente, porque estos no hacen más que contarnos mentiras y tú viniste con los documentos. Y yo estuve pensando durante meses que es que el tío me había odiado. Entonces realmente no encuentro. En todo el tiempo, todos estos años que llevo presentando, solo me he encontrado con un jovencito cubano en una conferencia que di en el Alcázar de Toledo. Es el único que me ha hecho frente, de mala manera, evidentemente. Pero es el único que me ha hecho frente en todos estos años. Yo creo que debe ser pues, precisamente por la manera de explicar, porque decir la verdad es esta, y entonces es que ¿qué me quieres discutir? O sea, si te estoy presentando el documento que dice esto, pues ¿qué me quieres discutir? La mayor oposición que yo tengo ahora mismo no es aquí. No es que haya conseguido mucha penetración en esto, pero sí tengo mis grupos en los que incluso soy asesor histórico de ellos, que me apoyan totalmente,
pero la mayor confrontación la he tenido en España últimamente con gente que supuestamente está en nuestro bando, ¿no? Porque hay un ¿cómo decirte? Hay un grupo de mesías de la hispanidad actualmente y además sin tener experiencia sobre el terreno, sin ser historiadores, que nos han vendido miles de libros, y entonces en cuanto te salgas un poquito de lo que ellos se han inventado, porque muchas veces se lo han inventado, otras veces no, evidentemente, no te lo puedes inventar todo, pero en algunos conceptos claves, en mi campo, en mi especialidad, que no es muy grande, que solo los Estados Unidos en la época hispana, están metiendo la pata hasta el fondo, y en cuanto te salgas de lo que ellos dicen, te crucifican y te cancelan. O sea, la mayor agresividad la he notado yo en mi propio país. No se entiende por qué. O sea, si te estoy presentando todos los papeles, ¿por qué el señor de San Antonio, de Albuquerque o de Santa Fe se queda maravillado, y sin embargo el de España pues se pone a criticar? Y pues quizás lo que tendríamos que hacer es mostrar un poquito más de humildad y decir, bueno, no sabemos, tenemos que aprender, ¿no? Además de que se ha asimilado el relato falso del enemigo, la leyenda negra, se ha asumido como algo propio. Los españoles se han creído las mentiras del enemigo. Sí. Y sobre todo, pues algunos no es que se hayan creído solo la leyenda negra, es que el combatir la leyenda negra no lo puedes hacer con leyenda rosa. O sea, si tú afrontas algo con un documento, lo afrontas con la verdad, la gente se queda sin palabras. No hay remache posible. Ahora, si te inventas una historia de leyenda rosa para afrontar la leyenda negra, esto se convierte en y tú más, y tú más, y tú más, y al final eso no es favorable a nuestra causa. Pues me parece una puntualización muy necesaria, muy justa, porque justamente hay personas que insisten sobre esta parte de que los que queremos pues que se sepa la verdad, caemos del lado de la leyenda rosa, y aquí no se trata de idealizar, sino de sencillamente apoyarse en las investigaciones de los historiadores como Jorge Luis García. Quiero agradecerte por este tiempo, por todas esas reflexiones. Vamos a dejar la bibliografía aquí abajo en el canal, y bueno, pues adelante a todos los que ven desde mi punto de vista para que reaccionen y sugieran nuevos temas, porque realmente da para mucho el hablar sobre la presencia hispana en los Estados Unidos, y bueno, pues les emplazamos para nuevos episodios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge Luis. Gracias a ti, Constantino. La presencia española en Norteamérica fue objeto de varios años de investigaciones por parte de Jorge Luis García Ruiz, plasmadas en su libro titulado Presidio. Presidio ofrece un apasionante relato construido a partir de documentos originales encontrados en los principales archivos del mundo. Presidio, una obra fundamental de historia documentada que pueden adquirir en el enlace indicado en la descripción de este vídeo.